Hola, hola, eso es Dara, una perla de sabiduría. Y hoy estamos en el cuarto episodio y para mí es bonito decirlo porque resulta, pasa y acontece, que esto prácticamente es una señal de que estamos llegando al primer mes de la publicación de Dara, del primer episodio de Dara, porque eso ha sido muy bonito para mi vida, ha sido muy edificante. La palabra de Dios, más allá de yo de contarles una experiencia y de hablarles acerca de mi interpretación según la Biblia, es decirles que eso es una daga. Mientras yo les estoy hablando, a mí me está redarguyendo y a mí me está hablando y me está exigiendo el Espíritu Santo y Dios a través de lo que yo les esté hablando. Y hoy vamos a tocar un tema bastante sensible y bastante emotivo y duro, y es el silencio de Dios. Y para mí el silencio de Dios es la época más difícil de la vida cristiana, es la época más complicada, por encima de un evento de dificultad, por encima de una adversidad. El silencio de Dios es lo más doloroso. Y les voy a poner aquí un ejemplo, y es de un hombre llamado David. Bueno, antes de empezar quisiera contarles que yo tenía en mente publicarles un episodio del Silencio de Dios, el cual ya tenía pregrabado hace algunas semanas, pero decidí volverlo a grabar porque mi perspectiva sobre este tema cambió. Y cambió un tanto, bastantes grados cambió. Y es que estamos acostumbrados, antes de adentrarnos a la historia del primer personaje que es David, estamos acostumbrados a que la gente nos diga y nos dé esa palabra de consuelo. Y está bien, de el silencio de Dios es porque Dios está trabajando. Incluso hay una canción muy común y muy conocida que es Dios no rechaza oración. A ver, vamos a buscar la letra, amigos, la olvidé. Y hay una parte en esta canción que nosotros la cantamos con tanto sentimiento que dice: la gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Y yo decía eso, perdón, no soy muy buena cantando. Me gusta, pero no soy pro. Y aparte estoy un poquito afectada la garganta. El punto de esto, de cantarles y de deleitarlos, es que esa canción es muy usada y nos solemos identificar porque nos da consuelo y nos dice: si Dios está en silencio y ese silencio nos duele, debemos entender es que Dios está trabajando en nuestras vidas. Y no te voy a decir que no, pero hay otro punto de vista que es el que nosotros debemos analizar y es el que hoy yo te voy a poner a ti, y fue el que redarguyó mi vida y el que habló mi vida. Y bueno, y es la historia de un hombre llamado David, el cual David era un ungido de Dios, una persona que Dios preparó, que Dios puso incluso como rey de cierta nación. Pero resulta que este joven falló, este hombre cayó en pecado y tuvo que pagar algunas consecuencias. Y entre ellas estaba, y tuvo una serie de eventualidades realmente muy trágicas. Y que si uno se trata de meter en los zapatos de él, cosa que es muy difícil, uno diría, creo que eso a mí me dolería en el alma. Uno, que tener que haberse escondido en la cueva de Aduladam. Luego que su hijo Absalón organizara una revolución en todo el reino para matarle. Posterior a ello tiene que hacerse loco para que una serie de personas no lo maten, y en esa loquera, supuesta loquera, se rasga sus vestidos, escupe, empieza a botar saliva, espuma por su boca. Y todo esto fue una época muy difícil para él. Y como le digo, si nosotros nos metiéramos en los zapatos de David, uno dice, tremendo, tremendo, y sería muy difícil y uno lloraría mucho. Sin embargo, esto fue muy difícil para él. Pero el punto que lo hizo tocar fondo y que lo hizo desgarrarse hasta el punto de lastimarse las cuerdas vocales. Y es porque les cuento esto porque yo veía los salmos como una literatura, como un género literario, y que su comparativa cuando David decía que le dolía su alma y que se desgarraba y que le dolían los huesos y que sentía como su cuerpo se sentía lastimado, lacerado por el silencio de Dios. Yo decía, pues está haciendo una comparativa, pero literalmente no lo está sintiendo. Entonces, cuando paso a la experimentación del silencio de Dios en mi vida, entiendo lo que David estaba viviendo, ese dolor y esos dolores de parto.
Y esto entra todavía más en coherencia cuando empiezo a investigar y resulta que algunos estudiosos de la palabra dicen que él se lastimó sus cuerdas vocales, hirió a tal punto. ¿Por qué? Porque él lo hacía todos los días, a toda hora. El versículo primero del capítulo 88 dice: oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Y esta historia se las estoy contando al punto de que día y noche, todo el día, todos los días, David clamaba por su condición. Pero tuvo un error muy enorme este hombre, y es que tuvo un sacrificio en vano. Para mí lo tuvo en vano. Y todo eso me hacía entender a mí por qué probablemente Dios no hablaba en mi vida y por qué probablemente mis lágrimas y mi desgarre y mis rasgaduras, mis vestidos estaban siendo en vano. Porque él le faltaba sinceridad delante de Dios. Dice en el versículo Salmo 66, me devuelvo un poco. Salmo 66, 17. Dice, pues clamé a él por ayuda, lo alabé mientras hablaba. Si no hubiera yo confesado mi pecado, el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado, pero él me escuchó y él prestó oído a mi oración. Yo me imagino la alegría de David cuando logró que el Señor le hablase a su vida. Me imagino la emoción, la euforia que sentía en ese momento. Pero resulta que esto pasó después de un año. Un año duró David llorando, gimiendo, escondiéndose, haciendo una y mil cosas por llamar la atención de Dios y para que el Señor rompiera ese silencio. Pero no fue hasta cuando él fue sincero delante de Dios y confesó lo que había en su corazón sin justificarse, porque normalmente uno llega donde Dios y dice, me asusté, y uno le dice: Señor, yo fallé, pero esto pasó. Entonces uno empieza a contarle las arandelas, pero esto no pasó con David. David tuvo que llegar y ser sincero, y llevaba mucho tiempo, y no sé, esto hablaba mi vida porque decía: yo tanto tiempo he llorado y tantos meses, quizás semanas, años, he llegado al altar, y a mi altar, al altar que yo he construido delante de Dios, y le he dicho: Señor, yo necesito que rompas el silencio, necesito que salgas de esto. Pero no es solamente pedir, la relación con Dios es recíproca, tenemos que entregar algo para poder recibir algo. Y esto pasó con David. Cuando David decía en el versículo 83, el primero que leímos: no calles, oh Dios, ni te estés quieto, yo solía escuchar personas que decían: es que Dios no se queda quieto nunca, Él nunca para, Él nunca deja de trabajar. Y yo, pues, es Dios, ¿no? Y siempre lo veía así. Hasta que en Isaías 42 responde esto a mí, y es desde 42:14, por si deseas buscarlo, y es: desde el siglo he callado, he guardado silencio, y me he detenido, dice Dios, y me he detenido. Darás voces como las de parto, asolaré y devoraré juntamente. La obra de formación fue detenida por falta de palabra en la vida de esas personas. La palabra de Dios a mi vida es quien me construye, es quien me nutre. La palabra de Dios es el alimento de nuestra vida. Y hay dos tipos de palabras, y les voy a contar algo aquí, y es el logos y es el rema. Pero antes de esto, de explicarles eso, les voy a contar que, bueno, el silencio de Dios no es algo nuevo, no es algo que realmente esté saliendo en esta temporada o en esta posmodernidad, por llamarlo así. No, evidentemente pues lo hemos leído en David, pero resulta que 400 años antes de que viniera Cristo, hubo 400 años de silencio. Yo me quiero imaginar cuántas generaciones tuvieron que pasar solamente escuchando el logos. Ya les voy a explicar qué es el logo, y lo voy a leer textualmente. Dice así: logos se usa para referirse a la palabra escrita constante, la cual ha sido registrada en la Biblia. El rema, que es la otra palabra que les estaba diciendo, se refiere al hablar personal
Se refiere al hablar personal y para un momento de parte de Dios. Es el tú a tú de Dios. No sé si tú que me estás viendo eres un poco distante de todo ese tema de relación con Dios, de todo esto. Y no sé si en algún momento has escuchado la profecía y quien ha tenido la experiencia de que Dios le hable en profecía, que Dios le hable en sueños, de que Dios les hable a través de una visión. Es una experiencia muy grata. Pero resulta que este pueblo vivió 400 años solamente con el logo, solamente con una palabra que ya estaba escrita. Y no está mal, no está para nada mal. Pero el rema es necesario. El rema es esa experiencia directa con Dios. Y resulta que para mí, en mi experiencia personal, yo he vivido esos 23 años y he estado en la iglesia y yo he permanecido a base del rema. Yo siempre he sido muy dependiente de eso. Y cuando les decía que la obra fue detenida por falta de rema, o sea, por falta de palabra de Dios, porque el Señor guardó silencio. Dice, desde el siglo he callado, he guardado silencio, me he detenido. Cuando el Señor guarda silencio, no siempre está trabajando en nuestra vida. Se ha detenido y se ha detenido por alguna razón, y es algo que nosotros tenemos que examinarnos. Y aquí les voy a contar otra anécdota, y está en Génesis capítulo 13, versículo 14, y dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza tus ojos y mira desde el lugar donde, perdón, tengo un problema de vista y no estoy usando las gafas, masoquismo puro, pero bueno, se los voy a volver a leer. Y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartara de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, hacia el sur, hacia el occidente, oriente, y empezó a describirle todas las bendiciones que iba a tener. Pero hay una parte muy clave, y es Jehová habló a Abraham después de que Lot se apartara de su vida. ¿Por qué Dios no habló a Abraham si era una promesa tan bonita y era una promesa de parte de él para sus generaciones y para lo que iba a venir para él precisamente? ¿Por qué no lo habló delante de Lot? Dice, Jehová habló, y es que es algo que, perdón ser tan repetitiva, pero Jehová dijo a Abraham después de que Lot se apartara. Después de que Lot se apartó fue que Dios habló. Dios estaba en silencio, pero le habló hasta que Lot se fue. No sé cuál sea el Lot de tu vida. Y yo he tenido que examinarme, y yo estoy en el punto de que una introspección y decir cuál es el Lot de mi vida. Está la opción de que Dios está en silencio porque está callando amor, y es lo que les voy a explicar ahora finalizando, ya terminando. O está la opción de que Dios no me habla porque no hay sinceridad, porque está esperando sinceridad completa de mi vida en muchas áreas, y está distante está en silencio por pecado de desobediencia, o porque hay un Lot de nuestra vida. No se quiere referir precisamente al pecado, porque Lot no era el pecado de Abraham, pero aún así no le habló Dios a Abraham hasta que Lot no se apartó de su vida. Entonces no sé cuál sea el Lot de tu vida, y te invito a examinarte y a reflexionar acerca de qué es lo que yo no veo en mi vida. Y hay cosas que uno no mira y no se puede examinar, porque dice que ni siquiera nosotros podemos descubrir lo que hay en nuestro corazón. Uno suele decir, es que yo me conozco, es que yo sé lo que hay en mi corazón, y no es cierto, queridos amigos, porque nosotros no tenemos aquella capacidad. Pero bueno, para ir finalizando, que les quiero contar acerca de por qué Dios calla de amor. ¿Y por qué lo dejé de último? Porque es algo que yo espero tener en el silencio de Dios 2.0 o episodio continuación, porque siento que hay muchas cosas que yo tengo que continuar y que tengo que reforzar, y me suele dar un grado de dificultad el entender por qué Dios callaba de amor. Pero yo voy a hacer una comparativa acá, y dice Sofonías capítulo 3 versículo 17, Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Si nos vamos al contexto de este versículo, Jehová les había hablado de 1000 maneras.
les había hablado y les había reprendido acerca de su pecado y acerca de lo que ellos estaban haciendo con su vida. Estaban autodestruyéndose con su pecado, porque el pecado destruye. Y el Señor les estaba advirtiendo y les estaba hablando de 1000 maneras, pero resulta que este bendito pueblo no quería escuchar. Y aquí les voy a poner la compartida que les decía, el ejemplo. Como cuando tú le dices a un niño o le dices a tu hijo, suponiendo que yo tenga un hijo, algún día lo tendré, espero. Y resulta que tú le dices al niño, no metas el dedo porque te quemas. Y entonces el niño, dele y dele y dele, ¿no? Hasta que la persona llegue y dice, bueno, que se queme para que aprenda. Yo me imagino al Señor cansado de tanto insistir en esas vidas y decirles lo que esperaba, lo que quería, cuál era la reacción que el Señor quería que tuvieran frente a su presencia, lo que esperaba de ese pueblo. Pero resulta que ese pueblo no se ensordecía. Y hasta que el Señor dijo, bueno, entonces yo voy a callar de amor. ¿Pero por qué de amor? Porque pudo haber dicho, yo voy a callar, ustedes se estrellan y ya, ¿cierto? Pero si yo voy a callar de amor, porque resulta que Él dejó que aquel pueblo se estrellara para que después de eso, como cual hijo pródigo, pudiera regresar a Él y decirle, aquí estoy para restaurarte. Mi silencio de amor es que a pesar de todo esto, a pesar de que yo callé después de hablarte tanto, es porque va a haber restauración. Y es muy importante ver esta parte del silencio de Dios. Probablemente entres a YouTube, entres a Spotify, a las diferentes plataformas digitales y tú escuches acerca del silencio de Dios como la forma más bonita de Dios procesártela, y es un punto muy positivo. Y yo tenía esa perspectiva de que Dios está dejando formar nuestro carácter en el silencio, ¿no? Y está permitiendo formarnos, pero llegué al punto de que estuvo mucho más allá y quise darle este ángulo, y era eso, de que Dios ese silencio lo puede tener por resultado, por nuestras consecuencias. Y para contarles una anécdota, siempre digo para finalizar, parezco el pastor cuando dice, ya voy terminando, y sigue hablando. 17 minutos, amigos. Bueno, resulta que yo solía, vamos a hablar en pasado, autoflagelarme cuando yo estaba triste. Decía, si yo estoy triste y tengo un sentimiento que me está reprimiendo y me está doliendo, es porque hay ausencia del gozo, porque el gozo es un fruto del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, si hay ausencia del gozo y no está el Espíritu Santo, he contristado al Espíritu Santo y se distanció de mí, eso significa que el Señor no está conmigo. Y yo decía, no puedo sentirme triste, porque hasta en Filipenses dice, en todo momento estad contentos, en todo momento estad gozosos, sin importar la circunstancia. Entonces yo sentía que en ese silencio de Dios el Señor se había alejado de mi vida. Yo había contristado a su Espíritu Santo. Pero resulta que hay una palabra tan bonita que el Señor nos trae, y está en Lucas capítulo 24 versículo 13, y dice, este pasaje era de unos discípulos que iban camino de Emaús. Esos discípulos iban tristes, iban muy tristes, y Dios iba en silencio caminando con ellos. Así que cuando tú tengas esos episodios de tristeza, no está mal, somos humanos y está bien sentir, está bien tener momentos donde somos vulnerables, está muy bien. No podemos autoflagelar y decir, no, esto tiene que salir de mi vida, porque ellos iban tristes. Lo que está mal es que esa misma tristeza nos ciegue ver que el Señor va con nosotros, porque el Señor iba caminando con ellos, ellos iban tristes, el Señor iba en silencio, pero cuando el Señor decide decirles, vea, soy yo, aquí estoy, voy caminando con ustedes, iba en silencio, no les iba diciendo quién era, y ellos inmediatamente, su tristeza no les nubló el permitir reconocer que Dios iba con ellos. Yo no sé realmente cuánto tiempo ha estado en silencio en tu vida. En la vida de David estuvo 1 año en silencio, hasta que David decidió que su sacrificio tenía que ser válido, porque hay sacrificios que no son y no funcionan delante de Dios. Llevaba 1 año llorando. David llevaba 1 año arrastrando su vida de dolor, pero no fue hasta que fue sincero, hasta que fue
completamente transparente delante de Dios. Y es que me parece muy hipócrita y muy soberbio de nuestra parte y no tener la capacidad de tener esa transparencia y sin filtros, sin caretas. Estamos en un mundo de la inmediatez y es por eso que nosotros esperamos de que Dios responda rápido y esperamos de que todo sea a la velocidad de la luz. Y porque digo que el mundo de la inmediatez, nosotros pedimos algo por online, una comida rápida o cierta comida, y a los 15 minutos ya está en nuestra casa, 20 minutos, 30 minutos. Enviamos un mensaje de texto y está en cuestión de segundos, ya la otra persona lo está viendo. Y esperamos que Dios sea así con nosotros, pero no, el tiempo que Dios tiene para nuestra vida y el tiempo que Dios utiliza en nuestra vida es muy diferente a lo que nosotros podemos exigirle a Dios. Y es muy pretencioso de nuestra parte quererle poner a Dios la dimensión del tiempo y la dimensión de lo que Él tiene que hacer en nuestra vida y ordenarle a Él. Y gracias por escuchar nuestro episodio. Gracias por quedarte hasta aquí. Fueron, 20 algo de minutos. Así que Dios bendiga tu vida. Espero que si te gustó, les like, lo compartas, te suscribas, y si estás en nuestras diferentes plataformas digitales como iTunes, Google Podcast y de los demás, Spotify, les de seguir y nos escuches en los próximos episodios. Van a haber temas interesantes y quiero que piensen que, bueno, esto suena un poco regañón, pero no es eso. Es que quiero que vean ese punto de la introspección, ni lo puedo decir, para analizarnos y saber lo que está ocurriendo en nuestra vida. Quiero finalizar cantándoles un pedacito de una canción que me gusta mucho. Estoy aprendiendo de todo esto, así que aprendamos juntos y compartan conmigo esto. Y Dios les bendiga. Un abrazo fraterno enorme.